En el capítulo anterior, Mm, antes de leer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, eh, se produce un hecho providencial cuando se revela el consejo que Dios le dio a la mujer que se le murió el hijo. ¿Recuerdan? Donde se hospedaba el profeta Eliseo, eh, el profeta le profetizó que iba a tener un hijo, ya que la dueña de casa era estéril. Y cuando el hijo era niño, se murió en sus brazos. Bueno, y hubo una resurrección, o sea, Eliseo Dios lo usó para levantar a ese niño y se encuentra criado de Eliseo contándole al rey las hazañas, el testimonio. ¿M? Pero también es interesante que aquí se ve el consejo que el Señor le da a la mujer en ese tiempo, que no aparece en la historia. Cuando uno lee la historia del niño que resucita y de la mujer que le dio albergue en su casa a Eliseo, este consejo no aparece, sino que aparece aquí en el capítulo 8, donde Eliseo le aconseja que se vaya de Israel y ella se va a uno de los reinos de los cercanos, ¿no? Fuera de Israel. Y pasan 7 años, o sea, eso nos da también algo que no aparece tan claramente en el capítulo que leímos sobre el hambre. ¿Se acuerda que hubo hambre en Israel? Y aquí nos dice cuántos años duró esa hambre. O sea, el asedio de Jerusalén duró 7 años. ¿Mm? Duró 7 años. O sea, por eso ya no había nada que comer. Y también cuando el ejército sirio es ahuyentado por Dios, la gran cantidad de, de alimentos y de todo tipo de provisiones había en el campamento sirio, porque ellos pacientemente estaban esperando el momento en que ya no dieran más. O sea, el hambre fuera tan profunda que las puertas se abrieran de la ciudad. Y duró 7 años. A los 7 años, Dios milagrosamente les sacó el cerco de sus enemigos sirios y la mujer volvió a pedirle al rey que le restituyera sus tierras, ¿m? Su casa. Y justo el siervo de Eliseo estaba contándole el testimonio. El testimonio tiene un gran poder. Cuando hay testimonio en el pueblo de Dios, eso produce un gran ánimo. ¿M? Cuando el Señor hace cosas con nosotros tenemos que hablarlas, porque no son los hechos nuestros, no es porque somos alguien que Dios hace, sino que porque es Dios, ¿no? Y el rey, que era enemigo de Eliseo, que a veces lo había intentado matar, también en el fondo sabía que era de Dios, pero ellos eran enemigos de Dios, pero sí estaba escuchando el testimonio y en eso aparece la mujer. Y el rey le restituye las tierras. ¿Ustedes recuerdan? Este hecho, hermanos, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta el capítulo 1, verso 1 y 2 de Hebreos, donde dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y qué quiero decir? Que los profetas habló muchas veces, pero también de muchas maneras. ¿Mm? Y esas muchas maneras incluyen la profecía directa, esto va a pasar, pero también la alegoría, también la historia que nos va diciendo cosas. ¿Mm? Por ejemplo, esta restitución que Dios le hace, que el rey le hace a esta mujer, representa que un día Dios va a restituir la posición de Israel, ¿no?
Dios va a restituir a Israel no por las armas, no porque tienen más poderío armamentístico, hermanos. Esa nunca va a ser la victoria de Israel. ¿Mm? O sea, Israel puede vencer con las armas, pero el día en que Dios ponga a Israel como cabeza de las naciones, no va a ser con espada ni con fuerza, sino va a ser por el poder de Dios, ¿no? Y se va a cumplir la profecía de que Israel no va a ser cola, sino que va a ser cabeza, ¿no? Eso que esperaban del Mesías y por eso no creen en Jesucristo, se va a cumplir ese día cuando el Señor aparezca en las nubes. Y el Rey, Jesucristo, va a restituir a Israel, va a levantar su cabeza, ¿no? Así que, gloria a Dios, eso anunciamos y eso anuncia la palabra del Señor. Así que nuestro deber es decirlo, y aquí vemos cómo es el hablar. Este hablar que está sucediendo aquí en el libro de Segunda de Reyes tiene un eco hasta después de nuestros días, o sea, está hablando de un hecho que va a suceder en los últimos tiempos, ¿m? Cuando aparezca el Señor. Bueno, gloria a Dios. Esas son las promesas que Dios hizo a través de los profetas para el Mesías, ¿no? El Mesías va a levantar la cabeza de Israel, no sus armas, no sus misiles, no su escudo protector, sino que va a ser Él lo va a hacer. Gloria al Señor. El Mesías, que es Dios. El otro día estaba viendo una entrevista que le hacía un hombre judío que es muy famoso en las redes sociales, porque va recorriendo Israel y va mostrando sus lugares. Por ejemplo, otro día mostró una donde estaba preso el apóstol Pablo ahí en Israel, etcétera. Y le hizo una entrevista a una mujer judía que era mesiánica, o sea, creía que Jesús era el Cristo, y creía, porque no todos los judíos mesiánicos creen que Jesús es Dios, porque para el judío es algo que es como que no se lo pueden tragar. O sea, Jesús es Dios, para ellos es una herejía tremenda, porque lo primero que dice un judío es, Dios es uno, ¿no? Y entonces ustedes me quieren decir que Dios no es uno, son tres. Nuestra palabra es que Dios es uno, sigue siendo uno. Pero mira, la entrevista que le hacían era muy interesante porque él le preguntaba directamente, ¿ustedes creen que Jesucristo es Dios? Y ella le dijo, mira, te quiero citar un pasaje del Antiguo Testamento y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Le citó ese pasaje, ¿no? De Éxodo capítulo 20. Y entonces ella lo recitó ahora en hebreo. Lo dijo en hebreo y luego dijo el significado. O sea, en castellano no se dice lo que realmente el hebreo dice. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mi cara. Mira lo que dice el hebreo, no tendrás dioses ajenos frente a mi cara. Y la cara de Dios es Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿no? Me dio tanto gozo, ¿no? Porque cuando uno va a Israel encuentra muchos judíos mesiánicos, pero muchos que no creen en los evangelios, no creen en esto, no creen que Jesús es Dios, pero hay otros que sí saben lo que nosotros creemos y que es nuestra fe y que la declaramos con todo gozo. Jesucristo es Dios. Bendito es la imagen del Dios invisible, que siendo Dios es una persona distinta al Padre, y el Padre es distinto al Hijo, y el Hijo es distinto al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es distinto, pero tienen una misma sustancia, hermanos. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, no dice, voy a hacer al hombre, dice, hagamos al hombre. Esta unidad, ¿no? La unidad. Dios
la manifiesta en la Biblia de tantas maneras, como por ejemplo con el matrimonio. Cuando Dios creó al hombre, lo creó hombre y mujer. Pero cuando uno lee el capítulo 1, dice que creó al hombre y la mujer. Pero aparece solo Adán. Y entonces lo creó dentro de Adán. Y luego, en el capítulo 2, Dios hace una operación. ¿Se acuerdan? Y mete su mano, dice, mete su mano, o sea, quirúrgicamente mete su mano, saca una costilla que ya había creado. Dios creó a la mujer el primer día. Pero entonces lo creó en unidad. Es como la Biblia da a entender que el hombre y la mujer es una unidad. Es una unidad. Dos son uno. Y cuando dice, cuando define la iglesia, dice dos o tres reunidos en mi nombre. Miren, dos o tres. ¿Y a qué se refiere? A estos dos que son uno, pero que tienen hijos. Y ese es el tercero, porque la obra de Dios desde la creación empezó en la familia. Cuando tú ves el consejo de los patriarcas hermanos al pueblo judío, era enséñale a tu hijo. Cuando vayas caminando por el campo, dile, enséñale, muéstrale, ¿no? Entonces, la obra de Dios siempre fue la familia. ¿Cómo pueden ustedes creer, hermanos, que un pueblo que estuvo 420 y algo años sin un libro, sin un dogma escrito, pudo permanecer fiel a Dios, pudo acordarse de aquellas cosas que habló Abraham, aquellas cosas que habló Jacob, ¿no es cierto? Isaac? Era la tradición de la familia. Ellos fueron transmitiendo como les había enseñado, fueron enseñados que ellos iban transmitiendo 420 años después, cuando Israel sale de Egipto, hermanos, sale bajo la convicción de la fe. Y los escritos de Moisés vienen posterior a ellos. Se escriben con la venida de Moisés a Egipto y la salida con su pueblo, y ahí está lo escrito. Pero antes de eso, solamente era la familia, ¿no? Ahora, la iglesia es eso, es la familia. Cuando ustedes ven el orden celestial, Dios a los ángeles les dio grados. Es como, los ángeles son como un ejército y tienen, por creación, tienen niveles de poder. Y tienen niveles de autoridad. Son gobernadores, principados, potestades, ¿no? Y así fueron creados. Dios nunca pensó en el ser humano como un ejército. Nunca pensó que en la iglesia hubieran generales, tenientes, cabos, capitanes. En una familia no hay grados. Hay padre, hay madre, hay abuelos, hay hijos, hay nietos. ¿Se fijan? O sea, Dios, la iglesia es lo mismo. En la iglesia no hay capitanes ni generales. Hay familia, hay padres, hay hijos, hay abuelos. Y lo natural, o sea, los padres saben quiénes son, los hijos saben quiénes son sus padres, ¿no es cierto? Y así Israel conservó por más de 400 años su fe en Dios, en el Dios único, cosa que para los egipcios era, hermanos, era, como decirle, para ellos era extraño, porque ellos creían en más de 10 dioses, de piedra, animales, que para ellos eran sagrados y que los adoraban. Hermano, y el Dios invisible para ellos era, qué cosa extraña, ¿ah? Un Dios que no se ve. ¿Mm?
pero ellos conservaron en la familia. Igualmente la iglesia es una familia donde la fe se va transmitiendo y se va transmitiendo a través de los testimonios. Importante son los testimonios porque muestran que nuestra fe es viva y es viva porque el Señor está en medio de nosotros. Y cuando el Señor está, no está sin hacer nada, sino que Él está haciendo cosas. Eh, y en la segunda parte del capítulo 8, nosotros estuvimos viendo los reinados de Joram y, y del descendiente de Josafat, ¿no? Ocosías. Y los dos tienen algo en común. Ambos tienen un parentesco con Acab y Jezabel. Joram directamente es hijo de Jezabel. Y Ocosías su padre se había casado con una hija de Acab. Era hijo, era nieto de Jezabel y Acab. Estaban emparentados con este rey tan nefasto, idólatra, asesino, y su mujer Jezabel, bruja, o sea, practicaba la adivinación y digamos, la maldad. Y interesante porque nos deja el capítulo, digamos, este reino y esta comunión que había debido al parentesco que Ocosías tenía con Joram. O sea, el cuñado de Ocosías vendría a ser, no, el tío de Ocosías era Joram, ¿no? Ya que su madre era, era hija de, era hija de Acab. Entonces, dado esta introducción, podemos leer el capítulo 9. Es interesante porque el capítulo 9, el capítulo 9 es la continuación de lo que hemos leído. Y empieza diciendo, dice, antes de leerlo, vamos a orar un minuto, hermanos y hermanas. Te damos gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que nos das de abrir la Biblia juntos y de leerla juntos. Señor, mientras la leemos, yo te ruego, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, lo alumbres, de tal manera que aquellos secretos, aquellos misterios que estuvieron ocultos, pero que hoy día, Señor, han sido dados a conocer a tu pueblo, sean dados también a nosotros los detalles de tu obra, la manera en que nos tenemos que comportar, teniéndote a ti, Señor, en medio de nosotros y en nuestras vidas. Te doy la gloria y la honra, Señor. Leeremos detenidamente este pasaje. Danos luz, Señor. Danos gracia para hablar de esa luz. Y luego permite que nuestro corazón pueda recibir tus cosas, para que tus cosas no solamente sean un conocimiento en la mente, sino sean vida, Señor, que traigan vida para tu gloria. Gracias, Señor. Entonces estamos en el capítulo 9, en el verso 1 de Segunda de Reyes, y dice así: y el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos, toma esta vasija de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allí, visita en aquel lugar a Jehú,
hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entonces entra, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a una habitación interior. Toma después la vasija de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di, así dice Yahvé, yo te he ungido por rey sobre Israel. Luego abre la puerta y huye. No esperes. El profeta, aquí nosotros vemos que el profeta es como Dios, en el sentido de que en el profeta Eliseo se cumple para lo que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre para usarlo, para que sea para Dios manifestarse a través de él. Y aquí vemos que lo que le está ordenando Eliseo a uno de los hijos de los profetas es algo que está en el corazón de Dios, ¿no? Y dice que unja un rey habiendo rey, ¿no? El rey de Israel en ese momento es Joram. Y estando Joram en el reinado, Dios a través de Eliseo y este profeta unge a Jehú. ¿Y cuál es el motivo que lo hace? Este conflicto, ustedes también en la Biblia lo ven a través de Saúl y David. David es ungido antes que desaparezca el reinado de Saúl y por los mismos motivos. El rey de Israel está puesto para representar a Dios y para defender al pueblo. Ese es el propósito de los reyes. Pero cuando dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, dice que no representó a Dios y tampoco representó al pueblo, sino representó sus propias maldades y vivió para su propia gloria, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y aquí nos sigue diciendo lo que sucedió. Dice, fue pues el joven profeta a Ramot de Galaad, y cuando llegó, he aquí los capitanes del ejército estaban sentados, y dijo, oh príncipe, tengo una palabra para ti. ¿Mm? Fíjense que hay algo curioso, ¿no? Dice, Jehú ben Josafat. ¿Ustedes lo ven? O sea, cuando dice, oh príncipe, aquí es muy probable que sea hijo de Josafat, ¿no? Ustedes ven la seguida de reyes. Vino Josafat, a Josafat lo heredó Joram, Joram murió y su hijo Ocosías tomó el poder, pero aquí dice Josafat, hijo de eh, Jehú, hijo de Josafat, y aquí lo llama oh príncipe. Sería interesante, no lo digo como algo certero, sino para que lo veamos y lo estudiemos, ¿no? Eh, le llama príncipe, oh príncipe, tengo una palabra para ti. Y Jehú dijo, ¿para quién de todos nosotros? Estaban los capitanes, ¿no? Y él dijo, para ti, oh capitán. Entonces se levantó y entró en la casa. Y él derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dice Yahvé, Dios de Israel, te he ungido como rey sobre Israel, pueblo de Yahvé. ¿Cómo le llama Israel? Pueblo de Yahvé, o sea, pueblo de Dios. O sea, queriendo decir pertenencia. ¿Ah? Israel es mi pertenencia. Tú serás el que destruya la casa de tu señor Acab. Así vengaré la sangre de mis esclavos, los profetas, y la sangre de todos los esclavos de Yahvé de mano de Jezabel. Jezabel se había dedicado a perseguir a los profetas y a matarlos. ¿No? Cuando ustedes leen el capítulo 11 del libro de Hebreos, ustedes ven
cuando dice, y anduvieron por los montes, errantes, hambrientos, se refiere a esta época en que los profetas del Señor fueron perseguidos y masacrados por Jezabel, que era adoradora de un dios falso llamado Baal, ¿no? Y que le permitía asesinar, le permitía robar, le permitía mentir y le permitía, sobre todo, eh, perseguir al pueblo de Dios. Y fíjense que cuando el apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia cristiana, se le apareció el Señor en el camino y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo nunca había perseguido a Jesús, había perseguido, pero era lo mismo, ¿se fijan? O sea, en el profeta Isaías dice que Israel es como la niña de sus ojos. ¿Mm? Y entonces esta mujer que era extranjera, ¿no? Había perseguido y matado cruelmente a los profetas por cientos. Cuando Elías mató a los 400 profetas de Baal, fue una pequeña muestra, hermanos, también de la venganza del Señor respecto a esta persecución, porque Jezabel quería terminar con el culto eh, al Dios hebreo, ¿no? Al Dios que no tiene cara, ¿no? Al Dios que es real pero invisible, eh, que es espíritu, ¿no? Baal tenía cara, era de piedra o de otro material, pero Dios no tiene cara, es invisible, pero es real. Y persiguió a los que adoraban a Yahvé. Y aquí vemos, lo explico esto porque se entiende eh, cuando Dios le dice a Israel, mía es la venganza, yo pagaré, mía es la venganza, yo pagaré. Y aquí vemos la venganza directa del Señor, o sea, se va contra el reino de Acab. Acab ya había muerto, pero Jezabel estaba con vida, y el Señor dice que Él vengará la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de mis siervos, de los siervos de Yahvé, de manos de Jezabel. Versículo 8 dice, y desaparecerá toda la casa de Acab, pues extirparé de Acab todo meante a la pared. Mi versión dice todo meante, ¿ah? Y significa como todo lo que está fijado a la pared, o sea, algo eh, que lo afirme, ¿no? Las cosas que lo afirmen, eso quiere decir de la descendencia, toda la que sea de la descendencia va a perecer. Y dice aquí, desaparecerá. ¿Mm? Todo que venga de ese origen va a desaparecer. Y dice, y desaparecerá toda la casa de acá, pues extirparé de acá todo meante la pared, tanto al que está en servidumbre como al que es libre en Israel. Y dejaré la casa de acá como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y abrió la puerta y huyó. Eso hizo el profeta. Dijo estas palabras, ¿no? Ungió a Jehú y luego dijo por qué lo había ungido, que Dios iba a vengar la sangre de sus siervos que habían muerto en las manos de Jezabel, y dijo que este juicio iba a venir sobre toda la descendencia de Acab, y además lo comparó con lo que antes había sucedido con Jeroboam, hijo de Nabat. Les recuerdo que Jeroboam era el primer rey de Israel, el que se dividió del hijo de Salomón, ¿no? De Roboam, y que para conservar su reino puso dos ídolos, uno en el sur y otro en el norte de sus tierras, de las 10 tribus que se separaron de Jerusalén,
y para que los israelitas que estaban con él no fueran a Jerusalén a la fiesta. Y les puso 2 ídolos. Hizo los mismos ídolos que en el desierto hicieron los israelitas cuando hicieron un becerro, ¿se acuerdan de oro? Jeroboam hizo 2 becerros para que Israel no fuera a Jerusalén y luego se quedaran, ¿no? Y lo dejaran solo. Entonces Dios juzgó la idolatría de Jeroboam, y lo mismo hizo Baasa, el que se vengó de Jeroboam, pero también hizo lo malo, y luego eh, se levantó el padre de Acab, ¿m? y, y entonces vino la dinastía del padre de Acab, que me parece que se llamaba Omri, y empezó la dinastía de Acab. Acab, Joram, y ahí estamos. Pero aquí viene el juicio de Dios directo. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice la palabra. Y dice cómo va a morir Jezabel, ¿no? Dice que se la van a comer los perros y no será sepultada, no habrá una tumba donde alguien pueda ir a decir aquí está, ¿no? Y luego sigue la historia, ¿no? Que esto es importante también para nosotros los cristianos, cuando a veces, no sé si usted ha orado alguna vez que Dios le haga justicia, y, y la justicia de Dios es su Hijo. Esa es la justicia de Dios, que el inocente murió por el culpable. Y ahí tenemos que pegarnos con una piedra en el pecho, hermanos. ¿Ah? O sea, los que merecíamos la muerte éramos nosotros. Pero ustedes ténganlo por cierto, que esto está vigente. O sea, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Así que, gloria a Dios, encomiende su causa al Señor. Como dice el Salmo 119, defiende mi causa, dice, y redímeme, vivifícame con tu palabra, porque de tu ley yo no me he olvidado. Amén. Versículo 11 dice, después Jehú salió a los siervos de su señor, y uno le preguntó, ¿todo en paz? ¿Por qué vino a ti ese loco? Mire cómo eran considerados los profetas, ¿verdad? Era un loco, claro, un loco. El reino era, hermanos, estaba dedicado a la idolatría. De repente la devoción al Dios invisible, al Creador, es denostada y es humillada y causa de risas por el mundo que no lo conoce. Entonces era este loco, ¿no? Eso le dice, y le respondió, vosotros conocéis a ese varón y su conversación. O sea, ¿por qué lo consideran loco? Porque en su boca estaba digamos, el testimonio del Dios invisible, pero real, del Creador. Pero dijeron, como que Jehú le quiso decir, bueno, ustedes saben eso, no tengo para qué decirle. Y ellos dijeron, no es cierto, dinos ahora. O sea, dinos lo que te dijo. Algo te dijo, así que dinos. Y él dijo, así y así me ha hablado, diciendo, así dice Yahvé, te he ungido por rey sobre Israel. Hermanos, esa reunión en que estaba Jehú, estaban los capitanes de Israel. O sea, estaba el mando superior de las Fuerzas Armadas de Israel. ¿Se fija? O sea, estaba todo el alto mando del ejército de Israel. Y me imagino estaban en una comida, estaban compartiendo, hasta que vino este profeta y entró y habló con Jehú. Pero dijeron, no es cierto, dinos ahora. Y le dijo, así, así me ha hablado, diciendo, así te he ungido por rey de Israel. Entonces, mire lo que hizo el alto mando, hermanos. El alto mando del ejército de Israel. Dice, entonces cada uno se apresuró
a tomar su manto y ponerlo debajo de él en un tramo de la escalera. ¿Saben lo que significa eso? Significa que ellos cuando pusieron su manto, quisieron decir, nosotros te apoyamos, o sea, tú eres el rey de Israel, ¿no? O sea, el alto manto del ejército israelí inmediatamente dijeron, Jehú es el rey. Y ya todos conocían la historia, digamos, de acá, e hicieron sonar el chofar, ¿no? O algunos conocen el chofar, ¿no? Ese que tocan. De pronto a mí me tocó estar ahí frente al muro de los lamentos en Jerusalén y escuchar había un hombre tocando el chofar. Y no es un sonido muy agradable, ¿no? El chofar es para que Israel tome atención, ¿no? No suena tan bonito, pero es como para despertar, para decir, pon atención en esto. Ese es el sonido, para estar alerta. Y entonces, eh, entonces cada uno se apresuró a tomar su manto y ponerlo debajo de él en un tramo de la escalera. E hicieron sonar el chofar y exclamaron, Jehú reina. O sea, al chofar, la atención, ¿no? El chofar, el sonido del chofar, que de repente te duele el oído, ¿no? Entonces, y viene la palabra, o pongan atención en esto, Jehú reina, o sea, Jehú es el rey. Desconocieron al rey Joram y el ejército de Israel proclamó a Jehú como rey. Dice, así se conjuró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Y entre paréntesis dice, por entonces Joram y todo Israel defendían a Ramón de Galaad por causa de Hazael, rey de Siria. Pero el rey Joram había regresado para ser curado en Jezreel de las heridas que le habían hecho los sirios cuando combatía contra Hazael, rey de Siria. Entonces Jehú dijo, si es vuestra voluntad que ninguno escape y salga de la ciudad para contarlo en Jezreel. O sea, le da órdenes que no salga, como Dios ha dicho, la descendencia de Acab tiene que ser exterminada. Esa es la orden. Y Jehú, el Joram, está en la guerra que él mismo planeó porque él dijo, yo voy a tomar esto sin que Dios le diera la venia, y estaba en una batalla y había sido herido y se volvió a Jezreel. Cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, el Señor nos perdona nuestros pecados. Y cuando el Señor perdona nuestros pecados a los ojos del cielo, hermanos, el Espíritu Santo no puede sino caer sobre nosotros, porque la sangre de Jesús es eficaz. A veces nosotros repetimos esta palabra, la sangre de Jesús es eficaz, pero miren cuál es la eficacia de la sangre de Jesús. El Señor Jesucristo, cuando llegó al cielo, ese día que se apartó de la vista de los discípulos y fue levantado hasta el cielo, Él entró al lugar santísimo, que era el trono de Dios. Entró al trono de Dios, que en figura era el lugar santísimo en el templo, pero eso era una figura de lo que había en el cielo. Y Jesús entró al lugar santísimo por su propia sangre. O sea, ¿qué le dio autoridad para entrar? La sangre que él vertió, que para el Padre era valiosa. El Padre valora la sangre de Jesús. El que más valora la sangre, nosotros muchas veces no la valoramos y Dios nos pide que tengamos fe en la sangre. Pero ¿qué es tener la fe en la sangre? Tener la fe en la sangre significa que con la misma autoridad que el Señor Jesucristo entró a los cielos por su propia sangre, tú y yo tenemos esa misma sangre. Y por esa misma sangre hemos entrado al Santísimo. Es por la misma sangre de Jesús, no es otra. No es que ahora yo hice tantas cosas, yo que soy tan buena cristiana,
o cristiano, yo que he hecho tantas cosas, ahora sí, claro, la sangre, pero yo también. No, aquí no es tú, es la sangre. La misma sangre con la cual entró Jesucristo al Santísimo, te permite hoy día a ti entrar para adorar a tu Dios. Cuando la iglesia está reunida, la adoración a Dios es en el Santísimo. O sea, el creyente que ha sido puesto en Cristo, o sea, en el lugar santo, el velo ha sido roto, o sea, tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Miren, es por la sangre de Jesús. Y entonces cuando tú llegas, hermano, el Padre ve lo preciosa que es la sangre y tienes, no es como entrar así, como, como que alguien te tiene que tirar para que entres, ¿no? Es ampliamente. Así es la sangre. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre un creyente, luego que la sangre lo ha lavado, entonces el Espíritu Santo termina con otra acusación de Dios, porque Dios acusa al hombre de injusto, pero ya perdonado sus pecados, tiene un problema con la impiedad. Y hermanos, miren, la impiedad, el sinónimo de impiedad es pecado. En la Biblia hace una diferencia entre pecados con S en plural y pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? Y uno por lo general, cuando dice pecado y empieza a pensar en las capacidades que el hombre tiene de hacer cosas malas o de hacer cosas que son pecaminosas, pero eso entra en el ámbito de los pecados en plural. Pero miren, el pecado en singular significa la impiedad, sin Dios, es sin Dios. Entonces, mire la importancia de que el Espíritu Santo vino a vivir al corazón de ustedes, hermanas y hermanos. Es que el Señor quitó de una plumada la impiedad. O sea, el pecado lo terminó, lo sacó de en medio el Señor Jesucristo, sacó la injusticia mediante su sangre y sacó el pecado mediante su cuerpo. O sea, Él vino a mi corazón. ¿Quién vino a mi corazón? Dios, en la persona de su Hijo. Por lo tanto, me sacó de la impiedad. Yo no puedo decir hoy día que estoy sin Dios. Lo que sí sucede, queridos hermanos, que somos, la naturaleza carnal es como algo, es como ese lollipop que adentro tenía una cosa agradable, ¿no? Pero la carcasa de caramelo es muy dura. Y a nosotros nos cuesta creer lo sencillo de Dios. Y lo sencillo de Dios es que Él nos sacó de la impiedad, nos libertó del pecado, porque hay otro que vive en nosotros, Jesucristo. Y entonces, cuando tú estás en la religiosidad evangélica, católica, lo primero que pasa es que te dictan las reglas de lo que tienes que hacer. Y tú empiezas, ¿no es cierto? No sé, con muchas cosas. Tienes que hacer esto, tienes que respetar al pastor, tienes que hacer esto otro. ¿Mm? ¿Y sabes lo que sucede con eso? Que te sacan de lo que Dios ha puesto al lado tuyo, que es Jesucristo. ¿Me entiendes? Jesucristo es real, es una persona. Y una persona ha venido a vivir a tu corazón y te quitó la impiedad para siempre. Entonces el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia en Galacia, les dice, si vivís por el Espíritu, andad también en el Espíritu. Cuando dice si vivís por el Espíritu, hermanos, es que ustedes han recibido la vida. Jesucristo los sacó de la impiedad del pecado porque Él vino a tu corazón cuando creíste. Pero nosotros tenemos la posibilidad de que a pesar de vivir por el Espíritu, no andar por el Espíritu. O sea, no andar en la revelación, que lo que nosotros tenemos no es un libro, hermanos. Lo que nosotros tenemos es a Jesucristo. Y entonces, y esto no es que hay un líder que se la sabe toda y él
y veamos, miremoslo cómo él anda para que nosotros andamos. No, este vino a mi corazón. Él vino a tu corazón. Cada uno de nosotros tiene a Cristo. Y el Evangelio consiste en que tú lo mires a Él y que tú lo sigas a Él. Nosotros estamos siguiendo al Dios vivo porque nos sacó de la impiedad. Él está en mi corazón. Cuando yo me sujeto a reglas o a la ley, o trato de ser un buen cristiano con mis fuerzas, con mis pensamientos, hermanos, estoy yendo contra el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo en mí. Eso es el Evangelio. Él vino a mi corazón, me sacó de la injusticia, limpiando mis pecados con su sangre, y me sacó de la impiedad, viniendo a vivir, porque impiedad significa sin Dios. Pero el Espíritu Santo vino, Dios vino a tu corazón. Mira cómo nos sacó de una plomada, pero has vivido tanto tiempo en un cristianismo basado en que tú te la puedes, en que tú puedes hacerlo, en que ahora sí, entendí, ahora, déjame solito, ¿ah? Ahora puedo. No, hermano, el Evangelio consiste en nunca estar solito. Es que tenemos al divino compañero del camino, a Jesucristo. Eso es el Evangelio. Y entonces el creyente camina como un niño, porque el que dirige, él es Él. El que manda es Él. Y nosotros andamos detrás de Él. Entonces, cuando un creyente ha salido de la impiedad y la injusticia, el Señor nos reúne como pueblo y Dios nos puso en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces el reino de Dios, hermano, no es yo solo, no es yo siguiendo a Cristo, sino es yo siguiendo a Cristo junto con mis hermanos. Y nosotros formamos el reino de Dios. ¿Te fijas? O sea, ¿y cómo es el reino de Dios como cuerpo? El reino de Dios como cuerpo, como iglesia, es Jesucristo viviendo en medio de nosotros, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Yo estoy, eso es el reino de Dios. Y Dios ha levantado un rey sobre nosotros. Y esto era el propósito por el cual Dios levantó rey en Israel. Hermanos, que Jesucristo es nuestro rey. Jesucristo es el rey. ¿Y para qué está puesto el rey, hermanos? El rey, desde que vino al mundo, nos mostró su carácter. ¿Y saben cuál es el carácter del Señor Jesucristo? Quiero hacer la voluntad del Padre. Esta es mi comida. Hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra. Para esto he venido, para hacer, miren lo que hay en el corazón del Rey. Hermano, cuando el Señor Jesucristo se sentó en los cielos y por el Espíritu vino al corazón, entonces saben en lo que consiste el reino, que el pueblo de Dios mirando a su Señor, mirando a su Rey, también tiene lo mismo en su corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y saben lo que es justicia? Hacer la voluntad de Dios. Eso es justicia. ¿Saben por qué? Les voy a dar otro argumento. Porque Dios nos creó para ello. Imagínense que yo tengo una lavadora y la quiero usar como plancha, o al revés. Así es el hombre. Fue creado para la gloria de Dios. Y quiere servir para que se te cumplan todos tus deseos. ¿Mm? ¿Estás de cumpleaños? A ver, los 3 deseos. Año nuevo, el abrazo y que se te cumpla. Ojalá que no se cumplan todos mis deseos, hermanos. Pero sí que se cumpla la voluntad de Dios. La carne lucha, el espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu. ¿Y qué dice la carne? Quiero cumplir mis deseos. Pero ¿qué dice el espíritu? Quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer lo que Dios quiere. Entonces, se fijan, eso es el reino. Y entonces, cuando ustedes leen el libro romano, entonces ustedes saben en qué capítulo ven el reino. En los primeros capítulos, ustedes ven la redención por la sangre de Jesús. Luego ven la liberación por medio de la cruz y del Espíritu. Y cuando ustedes llegan al capítulo 12, ustedes ven el reino. Y saben cómo dice, os ruego por la misericordia de Dios, Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El reino tiene que ver con la entrega completa que hace el creyente de su cuerpo. ¿Y para qué? Para que Dios te use, para que Dios haga su voluntad. Aquí nosotros vemos a Eliseo, que no tiene que ver con reyes que lo persiguen, ni con las habladurías de los demás, sino tiene que ver con un Dios al cual obedece. A pesar de que esos que están al lado quieren su muerte, quieren matarlo, pero él tiene un solo objetivo, hacer la voluntad de Dios. Así es el reino. Nosotros, lo que Jesús predicó fue el evangelio del reino. Hermanos, miren lo que predicó Jesús, el evangelio del reino. O sea, él, si bien es cierto, predicó el perdón de los pecados y también predicó, hermanos, de la vida del Espíritu, pero tanto la redención por la sangre como la vida del Espíritu tienen un objetivo, que nosotros como cuerpo, como iglesia, sea un lugar donde las murallas estén levantadas, donde las puertas estén puestas. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de nuestro Dios. Ese es el objetivo. Y eso requiere, hermanos, requiere nuestra vida, requiere nuestro cuerpo, ¿no? Requiere que nuestro cuerpo no esté gobernado por el alma, sino el alma esté quieta para ponerse en los brazos de su Señor, que es Jesucristo como el Rey, y nos lleve a hacer su voluntad. Y eso es la glorificación. Hermanos, cómo Dios se glorifica. Y en ese estado, el creyente no solo conoce la faz de Dios, que es Jesucristo, sino que también conoce al Dios invisible, al Dios que está ahí. Hermanos, conoce al Hijo y conoce al Padre. Entonces, eso es el reino. Entonces, cuando ustedes ven a Israel, ustedes están viendo que el propósito de Dios es tener reyes que lo representen, que conduzcan al pueblo a Dios y no a sí mismos, no a seres ególatras, ¿no es cierto? Que todos los centran en sí mismos y usan el reino y a sus súbditos para recibir honores, para recibir glorias o para recibir dinero. ¿Me entienden, hermano? Es para hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando ustedes leen la historia de los reyes de Israel, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y muy pocos hizo lo bueno delante del Señor. Eso es lo que caracteriza a los reyes, muy poco. Así que el propósito de Dios está en el Evangelio. Salvación, santificación, glorificación. Eso está en Israel, es figura, como Dios nos habló de otras maneras del Evangelio. Dios estaba proclamando el Evangelio en figuras, pero son las mismas etapas, ¿no es cierto? Salvación, santificación, la toma de la tierra, porque uno dice, tomar la tierra. Hermano, la tierra, cuando Dios toma la tierra en nosotros, no nos vamos contra los demás, no me voy contra mi esposa o contra mis hijos, o contra mis vecinos o contra los hermanos de la iglesia. Yo me voy contra mí mismo, porque mi carne quiere seguir viviendo. Mi cultura heredada de mis padres quiere seguir latiendo y quiere juzgar todo a través de mi cultura. Pero el espíritu está diciendo que mi alma se aquiete. Hermanos, me muestra la cruz para que ahora yo haga la voluntad de Dios. Y eso es una batalla, es una conquista. Hermanos, el Espíritu nos está conquistando. Él nos ha sacado de la impiedad, hermanos, trayendo a su Hijo a nuestro corazón. Y ahí empieza la batalla. Está la batalla. Cuando tú, por el Espíritu Santo, te das cuenta quién eres. Y tú le dices al Señor, Señor, hazlo tú. Yo quiero vivir para ti. ¿Te fijas? Pero aparece yo, aparece tomando decisiones, aparece que lo primero que uno recurre es al hombre y no recurre a su Señor, a su Rey. El alma sigue con
con la estructura de los padres. ¿Mm? Y el llamado del Señor es: conquistemos la tierra, o sea, para Cristo. Y cuando la tierra está conquistada para Cristo, ahora conquistémosla como cuerpo. Entonces, cuando tú lees Romanos 12:1, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tal es vuestro culto racional. Entonces, hermanos, cuando tú sigues leyendo, te puedes decepcionar. ¿Sabes por qué? Porque empieza a decir cómo nos relacionamos, las comidas que tenemos que comer. Estar hablando de las cosas prácticas, que es el reino, en seres que son imperfectos como nosotros. El otro día un hermano me hablaba y yo le decía: mira, si tú quieres encontrar los seres más imperfectos de este planeta, andate a la iglesia. Y ahí los vas a encontrar a todos, juntitos. ¿Mm? Dios nos ha llamado para ser perfectos, hermanos, y Él está conquistando. Pero el propósito de Dios es el reino. ¿Qué pasa cuando la tierra no está conquistada? Cuando yo no he conocido mi ego, cuando yo no me he ido por el Espíritu Santo para decirle: tú reina, Señor. Entonces yo quiero vivir la vida del reino. Y la vida del reino es: al que te pida, dale. Al que te quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si te pide llevar 1 milla, anda con él 2. Y a la carne eso no le gusta. ¿Qué se ha imaginado? Este es un fresco. Te diga cómo la carne a todo ese. Entonces empieza a hablar de las cosas simples, de cómo, hermano, el Señor Jesucristo empieza a reinar sobre un grupo, sobre el reino. Si era Israel, no el reino sobre mi vida. Si yo trato de vivir el reino con el hombre cultural viejo, todo lo miro a través de mi cultura, de lo que a mí me ha tocado vivir, pero no a través del Señor. ¿No? Entonces, cuando ustedes ven esta enemistad que Dios tiene con la casa de Acab y de Jezabel, ustedes ven que esa la encarnación del diablo, porque la lucha de Dios siempre ha sido con Satanás. Esta gente está tan involucrada con el diablo, hermanos, que al Creador le parece que deben morir, que deben ser sacadas de ese lugar, porque son un estorbo para el pueblo de Dios, porque no están cumpliendo su propósito. Y fíjense que el juicio no es contra el pueblo aquí, sino es contra sus dirigentes, contra sus reyes. ¿Mm? Dicho esto, seguimos con la lectura. Estamos en el versículo 16. Dice: luego Jehú mismo cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. Y Ocosías, rey de Judá, también había bajado para visitar a Joram. O sea, estaban los dos reyes, el rey de Judá y el rey de Israel. Y entonces, versículo 7, el vigía que estaba en la torre de Jezreel vio venir a la tropa de Jehú, ¿m? Y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: toma un jinete y envíalo a su encuentro y que pregunte: ¿hay paz? Salió pues el jinete a su encuentro y dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y respondió Jehú: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete detrás de mí. Entonces envió un segundo jinete que fue hacia ellos y dijo: el rey dice: hay paz. Pero Jehú dijo: ¿qué tienes tú con la paz? Vuélvete conmigo. Y el vigía informó diciendo: llegó hasta ellos, pero no regresa. Y la manera de conducir es como la de Jehú, hijo de Nimsi, porque conduce impetuosamente. Así conducía Jehú. Entonces Joram dijo: unce, y le uncieron su carro. O sea, le prepararon el carro de guerra que tenía el rey. Y salió Joram, rey de Israel, con Ocosías. O sea, los dos reyes partieron a encontrarse con, ya sabía que era Jehú. O sea, el rey de Israel y el rey de Judá, cada uno en su carro. Salieron pues al encuentro de Jehú y lo hallaron en el campo de Nabot
Jezreelita. Oh, qué importante el lugar donde se encontraron. ¿Ustedes recuerdan quién es Nabot? ¿Se acuerdan de este hombre que tenía un campo que le gustó a Acab y quiso comprárselo y Nabot se negó a vendérselo? Al otro día Jezabel le levantó una calumnia y, y no solamente mataron a Nabot, sino que mataron a sus hijos, o sea, mataron a sus herederos. ¿Mm? Y el rey Acab se quedó con el campo. Y en ese punto, dice, se encontraron. Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, preguntó, ¿hay paz, Jehú? Pero él respondió, ¿qué paz, siendo tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió sus manos para huir y dijo a Ocosías, es traición, Ocosías. Pero Jehú tensó su arco e hirió a Joram entre los hombros, y la flecha salió por el corazón y se desplomó en su carro, o sea, murió en ese momento. Su corazón se desangró y dijo a Bidkar, su capitán, échalo en el campo de Nabot. Jezreelita, pues recuerda, tú y yo montábamos juntos tras su padre Acab cuando Yahvé levantó contra él esta sentencia. Oráculo de Yahvé, ¿no vi ayer la sangre derramada de Nabot y la sangre de sus hijos? Yo voy a recompensarte por ello en este mismo sitio, dice Yahvé. Así que levántalo y échalo en ese campo conforme a la palabra de Yahvé. O sea, habían matado a Nabot para quitarle su campo, y no solo a él, sino que aquí dice que mataron a su descendencia para quedarse con el campo, con la calumnia de Jezabel. Y Joram fue tomado, muerto y echado en ese campo, como Dios lo había dicho, ¿no? Dios había profetizado esto y, y aquí se cumplió la profecía, ¿no? El hijo de Acab eh, muere desangrado y es echado en el campo de Nabot. El versículo 27 dice, cuando Ocosías, rey de Judá, vio esto, huyó por el camino de Bet-Agán, pero Jehú lo persiguió diciendo, herid también a ese en el carro. Hermanos, cuando habla de la todomeante, ¿se acuerda que decía todomeante? El rey de Judá estaba emparentado con Acab, ya que era hijo de la hija de Acab. ¿Mm? Entonces también tenía que morir. Y dice, y herir también a ese en el carro, y lo hirieron en la subida de Gur, que está junto a Ibleam, pero él huyó a Megiddo, donde murió. Megiddo está ya en Judá, ¿no? Murió. Y sus siervos lo llevaron en carro a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro en la ciudad de David. Y Ocosías había comenzado a reinar sobre Judá en el año 11 de Joram. Así se medían los tiempos de reinado, donde empezaba. Eh, Versículo 30. Los dos reyes estaban muertos, de Israel y de Judá. Cuando Jehú llegó a Jezreel, Jezabel lo supo y se pintó sus ojos con antimonio y se adornó su cabeza y miró a través de la ventana. Y cuando Jehú entraba por la puerta de la ciudad, ella dijo, ¿hubo paz para Simre, asesino de su señor? Y hermanos, aquí está hablando Simri, fue una persona que se levantó y mató al rey de Israel. Hubo paz para Simri, asesino de su señor. Lo comparó con Simri, a Jehú, ¿no es cierto?, astutamente. Entonces
él alzó su rostro hacia la ventana y dijo, o sea, estaba en un piso superior ella, ¿no? Y desde ese piso superior le estaba hablando a Jehú. Y entonces Jehú gritó, y le gritó a la gente que estaba en el mismo piso de Jezabel, y le dijo, ¿quién está conmigo? O sea, ahí, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 eunucos se asomaron desde arriba, y él les dijo, echadla abajo, y la echaron abajo. O sea, tomaron a Jezabel y la tiraron fuera, y era una altura considerable, aquí dice, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. O sea, Jehú la pisoteó con su caballo. Cuando él hubo entrado, comió y bebió, y después dijo, ocupaos de esa maldita y sepultadla, pues es hija de un rey. Fueron pues a sepultarla, pero no encontraron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y le informaron, y dijo, palabra de Yahvé, que habló por medio de su esclavo Elías Tisbita, diciendo, en el campo de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel. Y el cadáver de Jezabel fue como estiércol sobre la faz del campo, en la heredad de Jezreel, para que no puedan decir, esta es Jezabel. No quedó memoria de ella. Se cumplió completamente, y Jezabel, hermano, es figura de la maldad, es figura de la encarnación diabólica de la maldad, y Dios la aborrece y la venga la maldad. En este caso, esta mujer que no era israelita, era de la tribu del país que hay al norte de Israel, que hoy día es el Líbano, y el rey Acab, digamos, yéndose contra la ley del Señor, se casó con ella y trajo la contaminación a Israel. Y aquí el Señor quería cortar la contaminación. El mal es una contaminación. El pecado es una contaminación. Y el pecado no son las cosas que se hacen, sino el pecado es sin Dios. O sea, una persona que está sin Dios, lo natural es que cometa injusticia, o sea, cometa pecados. Amén.